Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Espero se encuentren bien. Pues bienvenidos, ¿no? Vamos a empezar. Esta es una actividad en continuidad a las actividades previas de Arista, donde vimos un poquito del tema de portafolios y el test drive. Bueno, hoy nos toca platicar un poquito de Cloud Vision. Antes que nada, agradecerles nos acompañen y sean bienvenidos a esta serie de webinars Maps University. Hoy nos acompaña Alejandro Arriaga, el Sales Engineer de Arista, y un servidor Oscar Warnes, gerente de la división Cloud Data Center dentro de Maps. Hablaremos de la demo de Cloud Vision, que como ustedes saben es nuestra consola de gestión para este tema de redes que son multidominio, que está basado en la nube y nos ayuda con el tema de telemetría, análisis y automatización, ¿no? Sin más, pues los dejo en manos de Alex. Gracias, Oscar. Gracias a todos por el tiempo. La sesión de hoy es Cloud Vision. Cloud Vision es una solución sumamente robusta, tanto de gestión como literalmente es un SDN controller y lo vamos a ir viendo a lo largo de los slides. Dada la complejidad de las redes y dada los distintos lenguajes que hoy en día se utilizan para hacer automatización como Python, como Ansible, etcétera, se vuelve absolutamente necesario contar con una herramienta de nueva generación que permita hacer esa automatización en el data center, en el campus, etcétera. Y justamente Cloud Vision es lo que hace, ¿no? Aquí básicamente observamos del lado izquierdo cómo antiguamente o en las redes de legacy, la administración era como lo indica aquí, caja por caja. Era 100% manual, susceptible a errores humanos. Hacíamos o hacemos básicamente poleo a través de SNMP, ¿no? Que es el protocolo de gestión, ¿no? Este protocolo pues, es sumamente viejito y realmente ya no es un protocolo que en realidad resuelva las necesidades de hoy en día, ¿no? Por ejemplo, cuando tú le das en un switch, en un router, el comando para saber con exactitud cómo se encuentra el buffer, las colas de algún puerto en específico, ya sea a la entrada o a la salida, en realidad tú estás tomando o la información que te está dando el switch a través de SNMP no es información en tiempo real. No es información de este momento, sino es información de hace 5 minutos, de hace 10 minutos. Y si tú quieres ver, digamos, ese es un ejemplo de los buffers, ¿no? Pero sucede absolutamente en todos los procesos que corren en el switch o en el router o en el servidor. O si tú quieres saber, por ejemplo, igualmente el consumo de CPU o de memoria, no vas a saber a través de SNMP el consumo en tiempo real, sino que o sea, toda la información que te va a entregar el switch a través de SNMP va a ser la información de hace 5 minutos, de hace 10 minutos, de hace 15 minutos. Y hay contadores incluso que el tiempo de poleo es mayor. Entonces, simplemente para que nos demos cuenta de lo ineficiente que ya se volvió este protocolo, ¿no? O sea, a lo mejor antes sí te servía, ¿no? Cuando tú necesitabas monitorear si un servicio estaba arriba o abajo, o si un enlace estaba arriba o abajo. Pero si requerías saber con precisión, con exactitud, más detalles, SNMP pues, en realidad no te servía y hoy en día tampoco te sirve, ¿no? Tenías distintos silos de gestión, es decir, por un lado tenías un gestor que administraba eventos, que administraba fallas, tenías otro gestor que administraba políticas de seguridad, tenías otro gestor que administraba performance, tenías otro gestor que administraba accountability, ¿no? O sea, todo el FCAPS lo tenías, digamos, separado o aislado, ¿no? Y básicamente eran gestores o son gestores 100% on-premise, ¿no? O sea, quiere decir que tenías que meter appliances en la red para poder monitorear ciertos servicios o monitorear la red completa. Entonces, todos estos paradigmas en realidad ya cambiaron, ¿no? Y es lo que vemos aquí. En ambientes de nube y en ambientes de networking en cloud, ya tienes, para empezar, las redes ya cambiaron. Digamos, tienes pedazos de la red en nube, ¿no? En ambientes multicloud. Tienes a lo mejor una base de datos en Azure, puedes tener un aplicativo o un CRM o un ERP a lo mejor en Oracle. Puedes tener distintos servicios corriendo en Google Cloud o en AWS y todo eso se conecta a lo mejor con servidores locales que están desplegados en un data center en Kio o en tu red, etcétera. Entonces, ya la red, digamos, tiene partes físicas y tienes servicios virtualizados en distintas nubes. Entonces, Cloud Vision justamente hace eso. O sea, Cloud Vision tiene la capacidad de poder tener instancias en distintas nubes, de modo que tú
puedas monitorear con precisión cómo se están entregando tus aplicaciones y tus servicios entre la parte física y la parte virtual. Cloud Vision te permite automatizar, que es lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Y básicamente un manejo enfocado en Machine Learning. Tienes básicamente lo que comentamos aquí, telemetría en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que con este state streaming que nosotros hacemos, tanto en Arista como en Cloud Vision, es decir, el sistema operativo de Arista que corre en todos los switches, el sistema operativo de Arista que puede correr en distintas nubes, o el sistema operativo que puede estar también en un container en la nube, te permite olear en tiempo real todo lo que está sucediendo, ya sea en tu switch físico o en tu switch virtualizado o en tu container. De modo que tú vas a saber con precisión cómo se encuentra el CPU, cuántas rutas has aprendido a través de BGP, a través de USPF, cómo se encuentra básicamente la vecindad en BGP, cómo están tus consumos si tienes una red MPLS con un service provider. Todo eso nosotros ya lo hacemos de manera nativa, tanto en el sistema operativo, simplemente lo reflejamos en Cloud Vision. Tienes visibilidad de la red multidominios. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tú puedes tener un grupo de operación que tenga su propia vista de la red y pueda administrar la red a su manera, a su modo. Y puedes tener otra instancia de Cloud Vision para otro grupo de red que administre sus propios servicios de otro modo. Aquí también muy importante, ya tenemos nosotros Cloud Vision como un servicio, es decir, tú puedes tener tu red física y tú puedes tener una instancia de Cloud Vision en alguna nube, de manera que tú desde esa nube puedas administrar tu red física, ¿no? Y consumes Cloud Vision como un software as a service. Y también lo puedes tener desplegado on-premise. Como podemos ver en este slide, es totalmente, digamos, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de automatización, es totalmente distinto Cloud Vision a cualquier gestor tradicional que conocemos. Usualmente, por ejemplo, y repito, esto es importante de los Network Management Silos, es bien común que tengamos muchas aplicaciones diferentes para administrar una red. Por ejemplo, para administrar fallas, tenemos, no sé, una aplicación tal vez de EMC, ¿no? Para administrar performance tenemos otra aplicación distinta. Para administrar la parte de seguridad tenemos otra aplicación distinta. ¿Y cuál es el problema? Que entre ellas no se hablan. O sea, tú puedes mandar traps de SNMP de un equipo Cisco a un gestor, que no sé, un CNA o un gestor de EMC. Pero, ¿qué sucede? Que tú no puedes, digamos, por ejemplo, si tú quieres hacer correlación de eventos entre cajas de equipo Cisco con otro tipo de capa que tengas en tu red, a lo mejor en la agregación o en el core. Simplemente no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque son cajas o son sistemas, sí, digamos, son gestores que están construidos para funcionar de manera aislada, de manera independiente y no tienen, digamos, lo que son los APIs para poderse integrar, por ejemplo, con un Palo Alto o poderse integrar con un Fortinet, poderse integrar con un Checkpoint para la parte de seguridad. Cloud Vision sí lo tiene. Nosotros sí nos podemos integrar y es ahí donde básicamente viene la automatización, ¿no? Por ejemplo, tenemos clientes donde tenemos integrado F5 con networking de Arista a través de Cloud Vision. O tenemos clientes donde tenemos integrado Panorama de Palo Alto para aplicar políticas de seguridad a toda la red, de manera que hay una conexión básicamente entre Panorama de Palo Alto y Cloud Vision de Arista. Entonces, todo esto es posible siempre y cuando tus gestores o tu capa de management y tu SDN controller tenga la inteligencia y tenga un catálogo de APIs abiertos que te permitan hacer esa integración. Entonces, ahí ya vamos entrando un poco más en detalle para que entendamos los diferenciadores muy importantes de Arista Cloud Vision. Aquí, pues básicamente, ¿cuáles son los retos más comunes a nivel de operación en la red, no? Pues el primer gran problema es encontrar causas raíz, ¿no? O sea, siempre que ocurra algún problema en la red, en el firewall, en cualquier servicio que estemos entregando a partir de la red, siempre que ocurra un problema, la gente de operación, el director de operación necesita saber con precisión qué sucedió, qué originó la falla. Tal vez, imagínense que fue una falla, tal vez por un corte de energía, ¿no? En un UPS, en un banco de baterías. Y ese corte de energía, imagínense ustedes que tal vez se debió, o sea, originalmente por el tema de la pandemia, ¿no? Que se dejó de hacer mantenimiento preventivo en muchos sistemas, ¿no? Entre ellos, pues el mantenimiento preventivo al banco de baterías. Pero ese problemita
digamos, pues sí, de algún modo, digamos, ajeno a nosotros, pero ni tan ajeno porque nos afectó, generó que se dañaran servidores, ¿no? Una vez que regresó la energía, pues los servidores ya no levantaron. Y a lo mejor también generó que algún switch por ahí tuviera algún daño en la memoria. Ese tipo de cosas suceden. Entonces, a eso nos referimos nosotros con el análisis de causa raíz. Nosotros vamos a identificar exactamente qué generó la falla, ¿no? Vamos a identificar problemas, identificamos la causa raíz y básicamente los tiempos de recuperación son mínimos en Cloud Vision porque te da ese nivel de granularidad que tú vas a saber con precisión exactamente qué falló en el switch, ¿ok? Ahora, en la parte de la operación manual, también Cloud Vision te permite básicamente gestionar de manera gráfica toda tu red, tanto y esto lo vamos a ver también con detalle, no solamente dispositivos de la marca Arista, nosotros podemos hacer hasta cierto punto telemetría con Arista Cloud Vision de cajas de Cisco, de cajas de Fortinet. Este tipo de cosas, obviamente, nuestros competidores no los hacen. Nosotros sí los hacemos y los vamos a ver en un momento más. Y también toda la parte de compliance, de regulación. Sabemos que redes muy grandes, y bueno, no necesariamente tan grandes, sino, por ejemplo, clientes que tengan regulaciones de ISO 27000 o regulaciones de seguridad, pues están sujetos continuamente a auditorías. Entonces, tú necesitas saber con precisión qué es lo que tienes en la red, si está expuesto o no a vulnerabilidades de seguridad, a vulnerabilidades de performance, si hay nuevas versiones del sistema operativo de Arista que te permitan resolver de manera anticipada ciertos problemas o si tienes, digamos, un exposure a ciertos bugs, los puedes resolver de la mejor manera a través de Cloud Vision. Todo eso nosotros lo hacemos a través de Cloud Vision. Tanto análisis de causa raíz como operación manual gráfica, como toda la parte de compliance. Aquí básicamente esta gráfica te permite saber o te da básicamente una idea de todos los distintos ambientes donde requieres automatización en la red, ¿no? Tanto en proveedores de servicio que tienen LTS privadas, ¿no? Como en el networking a nivel de lo que estábamos hablando, ¿no? El multicloud o servicios de networking en el Edge o bien el SD branch o distintos servicios Ethernet. O sea, en realidad todo esto va a requerir automatización en algún momento, ¿no? O sea, todo depende del nivel de madurez, digamos, de la organización o del cliente, pero en algún momento todos los clientes van a pasar por esta curva y todos van a requerir automatización. Y nosotros básicamente lo resolvemos a través de Cloud Vision. ¿Cuáles son los factores clave en la decisión? Pues bueno, ¿qué será más barato? ¿Construir algo o comprarlo, no? ¿Cuáles son las capacidades del equipo para hacer automatización? Tenemos gente en el equipo que sepa programar en Python, tenemos gente en el equipo que sepa programar en Ansible, tenemos gente en el equipo que tenga el conocimiento para poder enlazar APIs de distintos fabricantes entre Arista, entre Cisco, entre F5, entre Palo Alto. Todo este tipo de factores son los que al final básicamente te van a llevar a tomar una decisión de cómo ir delineando, ¿no? La parte de automatización para tu red o para tus servicios. Aquí básicamente viene lo que les comentaba, ¿no? Las redes ya son muy complejas. Tienes distintas sucursales, distintos ambientes. Tienes una gran cantidad de dispositivos ya en tus redes de Internet de las Cosas para medir temperaturas en ambientes de manufactura o en ambientes de oficina, pues ya, o simplemente en un hospital, ¿no? Hay ya una gran cantidad de dispositivos que se conectan para hacer más efectivos y más rápidos los diagnósticos de los pacientes, ¿no? Entonces, básicamente tienes una gran cantidad de dispositivos en el campus que conectar. Y Cloud Vision también te va a permitir gestionar todo eso. Cloud Vision te va a permitir gestionar ambientes de WAN o de campus, que es lo que estamos hablando, o gestionar el mismo data center, o lo que estábamos comentando, ¿no? Gestionar todos estos distintos silos a nivel de red con ambientes multinube, como AWS, como Azure, como Google Cloud. Entonces, por un lado tienes distintos ambientes de networking que tienes que gestionar y básicamente en las capas superiores, pues observamos, ¿no? Que tienes que hacer una gran cantidad de cosas aquí para poder, digamos, resolver la parte de SDN, ¿no? O sea, tienes gestores, tienes un SDN controller y además vas a tener un orquestador de SDN, llámese Red Hat, llámese VMware. Entonces, de algún modo tienes que enlazar todo eso. Pues básicamente ahí el comentario es que Cloud Vision a través de sus APIs abiertas te permite hacer esa integración. Cloud Vision es 100% abierto, ¿ok?
Este slide describe muy bien para qué te sirve Cloud Vision en una red. Te permite hacer, por ejemplo, automatización a nivel de configuración. ¿Qué quiere decir? Imagínense que tenemos un cliente que está desplegando su data center, ¿no? Y empezamos desplegando un data center a lo mejor primario en Monterrey. Y este cliente, por temas de redundancia geográfica, requiere implementar un nuevo data center en la ciudad de Guadalajara. Bueno, si tuviéramos Cloud Vision, digamos que entiende que a nivel de spine tú tienes un modelo 7280 y a nivel de lifts tienes otro modelo de 7280 o tienes 7020 o tienes 7010, por ejemplo. Entonces, Cloud Vision tiene la inteligencia para poder, digamos, hacer una configuración automatizada de todo el switch o hacer una configuración automatizada de ciertos servicios, ¿no? Entonces, en cuanto Cloud Vision identifique que se conectó a la red un nuevo leaf, por ejemplo, le puede tirar toda su configuración. De modo que no requieras hacer tanta talacha o tanta actividad manual, ¿no? Y sobre todo susceptible a errores humanos. Por ejemplo, el control de cambios también te lo permite hacer Cloud Vision. ¿Qué sucede también y es algo bien común? Teníamos la red en perfectas condiciones, en perfecto estado de desempeño, el día lunes a las 2 de la tarde, ¿no? Pero alguien aplicó algún cambio en una ventana de mantenimiento a medianoche y el performance se degradó en las aplicaciones y esto se identificó el día martes a las 9 de la mañana que empezamos a correr servicios. Entonces, bueno, lo que hace Cloud Vision es decirte, ¿sabes qué? Identifiqué que se hicieron estos cambios en la ventana de mantenimiento, entonces simplemente te permite hacer un rollback a la configuración del lunes a las 2 de la tarde, cuando estaba en perfectas condiciones la red, de modo que es como si estuvieras grabando con una cámara de video todo lo que está ocurriendo a nivel de configuración de tus equipos, a nivel de performance. Entonces, tú puedes ver con todo nivel de detalle cómo se estaba comportando el switch de Ciudad Juárez, no sé, hace 20 días. Y tú puedes comparar configuraciones contra esa configuración de hace 20 días en Ciudad Juárez, tal vez contra un nuevo leaf de un servicio nuevo en Puerto Vallarta o en alguna otra ciudad para ver cuáles son esos deltas, ¿no? de configuración. Todo lo que se conocían en este ambiente como un box crop, no sé si alguna vez han escuchado ese concepto, pero básicamente los fabricantes de networking van liberando versiones nuevas de sistema operativo, ¿no? En todas las familias de equipos, tanto en switches como en routers, agregando siempre nuevas funcionalidades o resolviendo bugs o resolviendo errores de código a nivel del sistema operativo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede hoy en día cuando un cliente de Cisco dice, ¿sabes qué? Necesito que hagas un box crop de la versión 19.25.2.x porque detecté, ¿no? Que hay bajo rendimiento, bajo performance y hay algunas funcionalidades nuevas que yo necesito correr ya en la red. Entonces necesito que tú te asegures, digamos, tu Cisco o tu canal de Cisco, que la versión 19.25.2.x es una versión segura de acuerdo a los servicios que yo estoy corriendo en la red. Entonces, lo que hacen ahí básicamente es, ahora sí que a manita, alguien en un equipo de esa familia con esa versión de software, básicamente trata de, o sea, mete la configuración y de algún modo tienen que meterle tráfico al switch o al equipo para básicamente simular, ¿no? Tráfico real de la red y ver cómo se comporta el switch, digamos, con esa configuración, pero en esa nueva versión de software. ¿A qué voy con este comentario? A que un box crop antiguamente era una tarea 100% manual, que podía tomar días. Imagínense en redes tan grandes, por ejemplo, un service provider, un AT&T, un Telmex, un Megacable, ellos así lo siguen haciendo, ¿no? Entonces, para ellos es sumamente crítico el box crop porque de ninguna manera pueden sacrificar el performance de la caja o pueden exponerse a un nuevo bug, a un nuevo error de código o de programación de manera así, sin planearlo, ¿no? O sea, cualquier actualización de software es sumamente calculada, ¿no? Y tienen que ir siempre a la segura. Entonces, ¿qué sucede con un cliente de Arista? Un cliente de Arista puede, digamos, el Box Scrub ya está automatizado y Cloud Vision lo hace por sí solo. Entonces, un cliente de Arista que tenga Cloud Vision rápidamente puede saber con todo lujo de detalle en qué versión de software de EOS, vaya, se puede corregir algún problema que ellos tengan
sin tener que invertir tiempo o invertir recursos o inclusive pagar, ¿no? Porque los clientes de Cisco, por ejemplo, por ese tipo de servicios de Boxcroft, ellos tienen que pagar, no es algo que Cisco lo haga de manera gratuita. En el caso de Arista, un cliente que tenga Cloud Vision simplemente puede hacer Boxcrofts en minutos, ¿no? Desde Cloud Vision sin tener que invertir tiempo ni OPEX, vaya, en ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, nuevamente, Cloud Vision automatiza el despliegue de la red, Cloud Vision maneja el control de cambios, Cloud Vision hace los box scrubs y análisis de vulnerabilidades y desviaciones sin ningún problema. Hacemos telemetría en tiempo real, que esto es parte de lo que estábamos comentando, o sea, con todo nivel de detalle podemos ver cómo se comporta el CPU, la memoria, un protocolo en específico dentro de nuestro switch. Tenemos básicamente herramientas que van aprendiendo cuál es el comportamiento habitual de la red. Entonces nos anticipamos a cualquier problema que pueda ocurrir en la red o si de repente observamos que hay un comportamiento que es anómalo, que es atípico, lo avisamos, ¿no? Básicamente en las aplicaciones, en el networking, en los servicios, en los usuarios. Y también tenemos manera de integrarnos con sistemas que apliquen políticas de seguridad de la red, ¿ok? Entonces todo esto es lo que hace Cloud Vision. Un poquito de historia simplemente para que lo vean. Cloud Vision nace o lo sacamos como tal, lo liberamos para nuestros clientes en año 2018. Es una herramienta sumamente nueva que no tiene más allá de 3 años y ahorita que se los muestre van a ver lo bien elaborado que está, lo bien hecho que está y toda la información que te entrega y toda la integración que pueda hacer con terceros, ¿no? Nuevamente, Cloud Vision te sirve para el día 0, el día 1 y el día 2. ¿Qué quiere decir esto? Te sirve para construir tu data center, para configurarlo, que es la actividad propia del día 1, y te sirve para actividades del día 2, que son básicamente tareas de operación, ¿no? Tareas de mantenimiento. Te permite, como lo dije, programar tu red en distintos sistemas o protocolos como Python, como Ansible, te permite integrarte con plataformas de ticketing como ServiceNow o con sistemas de administración de IPs. Te permite hacer provisionamiento, hacer telemetría, hacer análisis de riesgos, análisis de vulnerabilidades. Todo esto lo tiene Cloud Vision, ¿no? Pues nuevamente, ¿no? Te muestra todo lo que tiene. En provisionamiento, ¿qué hacemos? Zero Touch Provisioning, administración de configuraciones, administración de cambios. Podemos dejar programadas actualizaciones de software en distintos productos. Podemos hacer rollbacks en dado caso de que una configuración nos esté afectando. Podemos hacer auditorías de cumplimiento a nivel de seguridad, a nivel de box. Nos podemos integrar con administradores de IPs. Tenemos telemetría en tiempo real, en tiempo histórico, tenemos notificaciones de eventos, tenemos vistas lógicas y físicas de la topología, esto también lo vamos a ver, está bastante bueno. Y a nivel de orquestación o el SDN Orchestration, podemos a través de APIs comunicar todo lo que está ocurriendo a nivel de red. A través de OpenConfig podemos, por ejemplo, conectarnos con VMware, con Red Hat, con distintos sistemas. Podemos hacer a nivel de seguridad macro y micro segmentación, es decir, aplicar políticas de seguridad en un ambiente en la nube o en un ambiente físico. Nos podemos integrar, como lo dije, con plataformas de ticketing como ServiceNow, como Remedy, etc. Miren, por ejemplo, podemos integrar Cloud Vision con VMware, con el producto específicamente NSXT para hacer microsegmentación. Cuando tú revisas los distintos aplicativos que tiene Cisco para administrar un data center, para empezar son muchos aplicativos. Si quieres hacer telemetría, es un aplicativo. Si quieres hacer solo administración de fallas, es otro aplicativo. Si quieres integrar o tratar de integrar networking con otro sistema, es otro aplicativo y es otra licencia. Entonces, en el caso de Arista no es así. Tenemos distintos servicios en nube, infraestructura, plataforma, Kubernetes, tenemos presencia en nubes públicas, en Google, en Amazon, en Azure. Tenemos ambientes enterprise de campus básicamente con switching y con Wi-Fi. Tenemos data centers, tenemos nubes privadas. Entonces, Cloud Vision nos permite administrar todos estos distintos ambientes desde un mismo aplicativo, desde un solo aplicativo. ¿Okay? Ese es el mensaje. Si les parece bien, antes de ir al video, les voy a mostrar un demo que tenemos en California de lo que es Cloud Vision y vamos a navegar básicamente por la herramienta, ¿no?
En la parte de superior observamos que tenemos un menú de opciones. Y si le damos, por ejemplo, en el primero, que son los dispositivos, observamos aquí que tenemos, por ejemplo, un Leaf, que es un modelo 7150S24CL, que está corriendo una versión de EOS 423.7M, que tiene un Streaming Agent 1.13.3, que tiene una IP 1090-165.20 con una MAC address, etcétera, ¿no? Cuando tú le das, por ejemplo, clic aquí, tienes una imagen de tu dispositivo, tienes el hostname, tienes cuánto tiempo lleva este equipo, digamos, arriba en tu red, su IP de gestión, el device ID, la MAC address. Desde aquí mismo tú puedes hacer SSH y conectarte al dispositivo. Tiene muchas más cosas aquí, pero vamos entrando en detalle. Cuando tú le das clic en más información, por ejemplo, te arroja información. Esto es básicamente la telemetría, ¿no? Tú puedes saber con precisión a las 10:15 cuál era el estado de ese equipo a nivel de la versión de software. A nivel de telemetría, tú estás viendo aquí que el equipo se encuentra en perfectas condiciones, reportando todo a CloudVision. A nivel de PTP, que es un protocolo de sincronía de reloj y sincronía de fase, tú puedes ver que está conectado este producto a un reloj, a un boundary clock, básicamente, desde abril 19 a las 5:40, ¿no? Tú vas viendo lo que son detalles. Digamos, si vamos a otro Leaf, por ejemplo, aquí viene la parte que yo les decía, ¿no? Tú puedes ver el nivel de compliance y si está o no este equipo, si puedes o no ser impactado por alguno de los bugs que ya identificamos. Este es el bug scrub. Entonces, por ejemplo, aquí te dice, sí, mira, aquí hay unos bugs que tienen en teoría severidad alta, pero o sea, estos bugs en realidad vienen desde versiones anteriores que ya se corrigieron en esta versión, ¿no? Y aquí lo podemos ver. Este bug, por ejemplo, se identificó en la versión 4.16.6 y ya está arreglado en la 4.24.3 y 4.25.0. Este otro bug se identificó en la 4.17.0 y está arreglado desde la 22. 22.10, 24.5, 25.3 y 26.0. Y este otro fue identificado en la 4.17 y está arreglado igualmente desde la 4.22.10. Entonces, tú puedes saber con precisión si tu servicio puede o no estar impactado por algún bug ya identificado por la marca. Aquí, por ejemplo, me voy a ir directamente a topología. Chequen ustedes, por ejemplo, aquí tú puedes ver con todo detalle. Empezamos a ver un data center, ¿no? Era un data center, yo le di doble clic y ya me mandó directamente a los spines y directamente a los leaves. Me voy a ir sobre los spines, por ejemplo, y aquí ya aparece, ¿no? Que yo tengo un spine 15 y un spine 16. Inclusive podemos observar lo que son las conexiones de lo que es el IP fabric, ¿no? Entre mis leaves y mis spines. Entonces yo aquí, por ejemplo, alcanzo a ver, chequen ustedes, aquí no, ahorita no hay utilización, no hay consumo, ¿no? No hay tráfico, no hay consumo de ancho de banda, no hay paquetes perdidos, no hay paquetes con, no hay un índice de errores. Hasta este momento, pues no se observa tráfico, ¿no? Si yo voy, por ejemplo, sobre lo que son los leaves, yo puedo ver aquí el leaf que estábamos viendo, ¿no? El 20, que es un 7150S de 24 puertos, que está activo, que tiene la versión de software 4.23.7, tiene un streaming agent 1.13, etcétera. Entonces, a partir de aquí, es como ir haciendo un zoom in dentro de nuestro data center, dentro de nuestros equipos, dentro de nuestros servicios. Si yo voy, por ejemplo, a la parte de eventos, aquí yo puedo ver, esta parte ya tiene incluida, digamos, una correlación de eventos para que tú, por ejemplo, de cierto problema no tengas que ver 1000 alarmas, ¿no? Si es nada más un solo evento, pues que veas el evento y si quieres ver las 1000 alarmas, pues adelante, pero en realidad son 1000 alarmas que tienen que ver con un solo evento. Aquí viene, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Con un visor que te permite ver con mucha facilidad cuáles son tus eventos críticos, tus eventos mayores, tus warnings y simplemente tus eventos informativos. Aquel tipo de mensajes que en realidad sí te interesa saber, pero que no son críticos para tu operación. Entonces, desde aquí, tú tienes manera de ir viendo todas tus alarmas, ¿no? Como ya lo dije, y en qué equipos se están dando. Desde aquí mismo tú puedes hacer provisionamiento de distintos servicios en tu red. Fíjense, aquí observamos la red de manera lógica. Estamos observando el data center de manera lógica. Observamos aquí los leaves que están ubicados en San José, California. Observamos aquí distintos leaves, distintas capas de leaves que están conectadas en distintos pods, ¿no? En distintos data centers. Observamos un spine de este lado, observamos otro data center 6 por acá. Si yo, digamos, clic aquí,
me va a dar el detalle de todos los equipos que están formando este data center número 6. Desde aquí yo puedo, por ejemplo, mandar configlets. ¿Qué son los configlets? Los configlets son básicamente porciones de configuración que yo puedo mandar. Imagínense que, por ejemplo, vamos a agregar un nuevo servicio en el data center, ¿no? O una nueva VLAN. Un nuevo servicio que se traduce en una nueva VLAN. Y yo necesito dar de alta esa VLAN en todos los switches del data center o de los data centers que yo tengo, ¿no? Tanto en Guadalajara como en Querétaro como en Monterrey. Bueno, yo mando un configlet de manera que la VLAN se va a dar de alta en una ventana de mantenimiento a medianoche. O sabes que no, necesito hacer otro cambio diferente, más bien necesito cambiar los parámetros de configuración de VXLAN tal vez, o necesito hacer modificación, digamos, en la configuración de BGP, o necesito hacer modificación en una BRF o agregar una nueva BRF, digamos, en capa 3. Bueno, pues todo esto tú lo metes aquí a manera de configlet. Lo que va a hacer CloudVision es compilar tu configuración y decirte, ¿sabes qué? Pues si tú metes esta configuración te va a arrojar estos errores, o si metes esta configuración te va a tirar estos servicios. Más bien, digamos, toda esa parte de scripting, que comúnmente se conoce así, o sea, tú antes de hacer un cambio en un equipo de producción, tú haces primero un script, ¿no? O un archivo de configuración que te permita meter esos nuevos cambios a nivel de red, en tu red en producción. Bueno, pues ese script básicamente lo que hace CloudVision es validarlo, compilarlo. Te va a decir, ¿sabes qué? Este script no va a funcionar porque tiene estos 3 errores. O este script no te va a funcionar porque tiene un warning o 2 errores y un warning. ¿Ok? Adelante. Entonces, tiene la inteligencia CloudVision de poder hacer esa parte, digamos, de validación, de configuración o de validación de ingeniería para que, pues básicamente, errores humanos no te afecten, ¿no? En la configuración de nuevos servicios. Desde aquí mismo tú puedes administrar tareas. Por ejemplo, tú puedes dejar calendarizadas actualizaciones a nivel de software y desde aquí tú mismo vas viendo si CloudVision ya hizo o no la tarea y si la hizo bien o tuvo algún tipo de problema tal vez en una actualización de software de algún equipo, pues bueno, aquí tú lo vas a ver, aquí tú lo monitoreas. Por ejemplo, aquí observamos que hay una gran cantidad de tareas que ya están completadas, observamos que hay otras tareas que fallaron. Entonces, desde aquí tú puedes ver todo eso. Ahora puedes ver lo que son configuraciones o vistas de configuraciones de equipos. Puedes tener, por ejemplo, conexión, aquí observamos, ¿no? Cómo tienen ellos una conexión con Azure, que es pues una nube pública. Entonces, ellos no tienen toda la red, digamos, física, sino tienen una conexión hacia algún servicio de Azure. Entonces, aquí tú puedes ver cómo se encuentra el servicio o esa conexión con Azure. Dice que la autenticación es correcta, es exitosa. Desde aquí mismo tú puedes tener distintos dashboards, ¿no? Que te permitan visualizar de manera muy rápida cómo está tu red en términos de CPU, de memoria, de temperatura, de VLANs configuradas, de leaves, de spines, cómo se encuentra, por ejemplo, el MLAG o cómo se encuentra el BGP, cómo se encuentra el PTP, cómo se encuentran los puertos, cómo se encuentran los buffers, si hay saturación o no ahora sí que de tráfico en ciertos puertos que son tal vez críticos para tu operación. En fin, o sea, son una gran cantidad de cosas las que tú puedes ver aquí. Entonces, ya que les di esta overview muy rápido de lo que es CloudVision, vamos directamente al video. El video es un video en su versión 28 de CloudVision que nos va a permitir entrar más a detalle en lo que CloudVision nos puede entregar a nivel de monitoreo, de gestión y de SDN Controller. ¿Ok? Aquí como lo vimos, pues bueno, estamos viendo la vista general de los dispositivos. Aquí este es un 7050SX 72Q con una versión de software 4220F. Lleva 2 meses arriba con 14 días. Tiene una IP de gestión XXX, etcétera, ¿no? Aquí vamos viendo, por ejemplo, fíjense ustedes aquí. Tienes un menú del lado izquierdo que te permite visualizar todo lo que es tu tabla de ARP, tu tabla de bridging, tu tabla de MAC address. Puedes ver, pues sí, con todo el detalle, cómo está la configuración de MLAG, la configuración de VXLAN. Puedes ver de manera gráfica la tabla de ruteo en IPv4, en IPv6, la tabla de multicast en IPv4. Puedes ver todos los detalles de cómo está configurado y operando BGP, cuáles son los flujos de tráfico, puedes ver todos tus puertos ruteados, tus port channels, tus contadores de tráfico, tus LLDPs, que es básicamente el protocolo para identificar qué tipo de dispositivo se está conectando a un puerto. Tenemos muchas opciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, le dio clic la persona que hizo el video
le dio clic en la parte de Ethernet. Entonces podemos ver con precisión cuántas interfaces tenemos conectadas, cuántas están abajo, cuántas están desconectadas. La velocidad de las interfaces, tenemos básicamente todos los puertos en 10 GB, 2 en 40, y el tipo de transceivers que estamos utilizando, básicamente tenemos SRs. Entonces aquí vas viendo el detalle de cada puerto, ¿no? El puerto 49 está conectado, está en full duplex. Cómo está la negociación configurada, el estatus. Vean ustedes, por ejemplo, esto aquí. Esto de los DOM levels son, es decir, este es un puerto de 40 gigas que tiene conectado a un transceiver QSFP de, pues, obviamente de 40 gigas. Y aquí tú puedes ver todos los detalles de cómo se encuentra el óptico, ¿no? Básicamente a nivel de energía, a nivel de voltaje, a nivel de temperatura, el láser mismo del óptico, cómo se encuentra, la transmisión, la energía que se transmite ahora sí que a través del puerto de fibra, todo eso tú lo puedes ver aquí. Por ejemplo, me tocó hace un tiempo trabajar con otro fabricante y era lo que estaba yo hablando al inicio, ¿no? Para que tú pudieras ver, para empezar, un gestor no te entregaba esta información, tú no podías ver de manera gráfica esto. Tú podías ver de manera, a través de línea de comandos, ciertos parámetros de esto, pero era a través de SNMP, que quiere decir que en realidad la información que te estaba entregando el switch era información de hace 5 minutos y no era información en tiempo real. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los clientes? A los clientes ya no les interesa, o sea, obviamente sí, lo primero es saber si el puerto está arriba o está abajo, pero eso no lo es todo. Eso no te dice nada, eso no te dice si realmente, o sea, no te da ningún tipo de detalle, si los protocolos de ruteo están operando bien, si la parte óptica está trabajando bien, si el aplicativo tiene algún problema al pasar por ese flujo, ¿no? Tal vez del Leaf 1 al Leaf 4 o a través del Spine 1 o del Spine 2, ¿no? O sea, tú en realidad ya requieres saber mucha más información para identificar en dónde está el problema y básicamente Cloud Vision te entrega todo eso. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que se fue directamente a la parte de eventos y nos interesa identificar dónde se detectaron los paquetes perdidos hacia un Cloud Tracer, o sea, hacia la nube. Identificamos que hay 45 paquetes que por ahí se perdieron en el camino. Entonces va a profundizar sobre este evento. Por ejemplo, aquí, chequen ustedes lo que les decía. Este cliente tiene un servicio en AWS, en US East. Fíjense ustedes cómo vas viendo por capas todo. Errores no se observan, pero sí se observan paquetes perdidos. Se observa aquí que aquí hay latencia. Se observa aquí la variación del jitter. Todo lo que está en color rojito pues es un jitter alto. Y se observa aquí, básicamente, cómo se encuentra la conexión hacia el servicio que está corriendo este cliente en AWS. Por ejemplo, aquí, esta gráfica son los paquetes perdidos entre Cloud Vision Portal, el SPY número 16 y otros hosts en la parte física. O sea, esto es la red física y esta es la parte hacia el multicloud. Entonces, realmente hay muy pocas herramientas en el mercado que te van a poder dar este nivel de detalle, ¿no? Para saber con precisión cómo se están comportando las aplicaciones en tu data center, ¿no? Tanto en la parte física como en la parte virtualizada en nubes públicas. Aquí, por ejemplo, el usuario está yendo a la parte de métricas, le dio clic en MLAG. En MLAG, por ejemplo, chequen ustedes. Igualmente, MLAG ya lo hemos hablado, lo hablamos por ahí en el test drive, es un protocolo abierto de industria, capa 2, que nos permite resolver tanto la parte de redundancia como de balanceo de cargas entre distintos puertos, distintos switches. Tú puedes tener, por ejemplo, imagínense que tenemos un data center desplegado en 3 ciudades, o tenemos, mejor dicho, 3 data centers. Un data center 1 en Ciudad de México, un data center 2 en Guadalajara y un data center 3 en Monterrey. Y requerimos extender un servicio de capa 2 desde Ciudad de México hasta Monterrey para un servicio nuevo de un cliente. Entonces, tú vas a generar básicamente, vas a extender MLAG entre un puerto de un Leaf en Ciudad de México con un puerto de un Leaf en la ciudad de Monterrey. Entonces, una vez que ya lo tienes configurado,
digamos, tú vienes a Cloud Vision y tú puedes saber con precisión cómo se está comportando esa sesión de MLAG entre Ciudad de México y ese grupo de MLAG, vaya, que tienes configurado entre México y Monterrey, ¿no? O ese peer link de MLAG que tienes, cómo se encuentra, ¿no? Lo ves listo, lo ves conectado. Puedes ver, por ejemplo, la tabla de ARP de un switch en particular para saber qué tantas MACs ha estado aprendiendo. En la parte de provisionamiento, como lo dije, puedes provisionar, por ejemplo, chequen ustedes aquí. Aquí estamos comparando lo que son configuraciones. Estamos comparando la configuración de un equipo 7050SX72Q en la versión de software 422, básicamente con otro dispositivo. Estamos haciendo una comparación del mismo dispositivo, pero en momentos diferentes. Y aquí lo que va a hacer Cloud Vision es identificar la diferencia. ¿Qué es lo que cambia entre una configuración y otra configuración? Ese comparativo lo podemos hacer entre dos configuraciones de un mismo dispositivo o entre dos configuraciones de dispositivos diferentes, ¿ok? Esta parte que estábamos viendo aquí. Ahora, fíjense ustedes aquí, por ejemplo, aquí es lo que les decía yo hace un momento. Este cliente, por ejemplo, tiene una red de campus, o sea, tiene switches 720XP con servicios de campus, tiene otro campus en Houston, tiene otro campus en su corporativo, tienen dos data centers, uno en San Antonio, otro en Portland, y también tienen conexiones hacia AWS, hacia el west y hacia, o sea, una sección en el oeste, otra sección en el este, ¿no? Entonces, Cloud Vision está constantemente monitoreando todos esos flujos, tanto la parte del campus como la parte del data center, como la parte de la nube pública. Y aquí, por ejemplo, si se fijan, estamos observando que hay unos warnings o unos errores en ciertos flujos. Entonces, es lo que va a entrar ahorita a ver el usuario. Chequen ustedes cómo es un zoom in para ir profundizando en los servicios y en la configuración de todo el data center. Aquí este es un data center grande, tiene 4 spines, tiene una gran cantidad de lifts montados en distintos racks. Y aquí el usuario lo que está intentando ver es cómo se comportan los flujos de cierto origen a cierto destino, ¿no? Por ejemplo, aquí él le va a decir, bueno, chequen ustedes esta parte también, qué buena está. Te está dando aquí los flujos que tienen alto consumo. Observamos flujos que tienen hasta 1 tera, 100 gigas, 40 gigas, 10 gigas, 1 giga, 100 megas, 10 megas, 1 mega. Entonces aquí básicamente está bastante amigable y bastante interesante esto porque tú puedes ver ahora sí que cómo se está comportando el tráfico dentro de tu red. Dentro de tu red y hacia afuera de la red. Aquí observamos, por ejemplo, ese es un enlace de 50 gigas. Podemos ver los detalles del enlace, ¿no? En tráfico, en consumo de ancho de banda, en consumo de aplicaciones. Aquí, por ejemplo, estamos yendo a la nube. En esta nube ellos tienen distintos servicios. Lo mismo aquí, chequen ustedes. Aquí te está dando el nivel de utilización de los enlaces. Los que están en azul oscuro, básicamente son los que le están pegando al 100%. Por ejemplo, este de acá, todos estos de aquí. Y los que están en un color más verdecito, más digamos, un azul turquesa, son los que menos utilización tienen. Toda esta información que estamos visualizando aquí en Cloud Vision, nuevamente, la vemos por dos razones. La primera, porque el sistema operativo de Arista, el sistema operativo que tenemos en todos los switches y que tenemos en instancias también virtualizadas en la nube, hace telemetría del sistema operativo. Entonces, esto nos permite reflejar ahora sí que al usuario este tipo de información y visualizarlo de esta manera. Nuevamente, por SNMP no sería posible construir un diagrama de la red que te permitiera visualizar en tiempo real esto. Esto es solamente gracias a lo que es State Streaming y Cloud Vision, obviamente, ¿no? Hay muchas soluciones de data center que todavía no tienen este nivel de madurez, no te entregan este nivel de detalle que te entrega Cloud Vision de Arista, ¿no? Ese enlace, por ejemplo, está al 46.5 de consumo. Chequen ustedes, aquí está viendo el usuario. Ahí le dio clic y está viendo la tasa de errores, está viendo el ancho de banda, la utilización de ancho de banda. Y vas a poder ver ahí, ¿no? Los errores, los paquetes perdidos, el índice de errores. Aquí, por ejemplo, vean ustedes esto. Estaban preguntando
si esta consola permite integrar switches de Arista con la parte del data center, del campus y del Wi-Fi, la respuesta es sí. Tenemos un Cloud Vision obviamente muy enfocado también a Wi-Fi, porque obviamente no es lo mismo monitorear una antena de Wi-Fi que un switch, o sea, es completamente distinto. Sin embargo, aquí esta versión de Cloud Vision ya te entrega cierta información sobre firewalls, sobre APs, sobre switches de campus. Entonces, sí, o sea, sí, básicamente estamos incorporando o integrando el data center con el campus. Aquí, pues básicamente observamos que este equipo está conectado a una AP de Arista, ¿no? Estamos entrando, ahora sí que específicamente en casos de uso, nos permiten entender cómo utilizaría un usuario Cloud Vision para resolver ciertos problemas que vaya teniendo en la red. Ahorita ya vimos muchos escenarios, ¿no? Desde el punto de vista de inventario, desde el punto de vista de eventos, desde el punto de vista de una vista rápida de la topología o de los servicios de la red. Estamos viendo muchas cosas aquí, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, qué equipos tienen configurada la VLAN 66, ¿no? En particular, porque a lo mejor nos interesa hacer algún cambio sobre la VLAN 66, ¿no? Entonces aquí vemos todos los equipos que tienen configurada esa VLAN. Fíjense ustedes aquí, por ejemplo, aquí estamos viendo lo que son túneles de VXLAN. Y aquí ahorita se paró sobre cierta conexión y pudo ver todos los VNIs que se transportan, ¿no? De un switch a otro switch. Ahí están. Todos esos VNIs se transportan de ese switch a ese otro switch. Lo que hemos visto hasta aquí, hasta este momento, ha sido un resumen de la aplicación, un resumen del nivel de detalle, ahora sí que las métricas que te puede dar la herramienta dentro de la topología de red. Y bueno, vimos también lo que es el overlay, ¿no? Podemos ver con precisión cómo está configurado y cómo se está comportando lo que es VXLAN, ¿no? Que es el protocolo, el overlay que tenemos en esta red, ¿no? O sea, el encapsulamiento que hacemos desde un data center 1 hasta un data center 2 para transportar todos los servicios de manera nativa en capa 2. Ahora vamos a ver lo que son visibilidad, ahora sí que de rutas para flujos en específico. Aquí, por ejemplo, el usuario sigue sobre la misma arquitectura. Ahora vamos a ver flujos, ¿no? Desde un origen en particular hasta un destino en particular también. Y ahí está, chequen ustedes, ¿no? Por ejemplo, te va diciendo, ¿no? La ruta que tomarían los paquetes para llegar de ese destino hasta ese origen. Ahí podemos ver cuáles son los flujos. Los flujos que están en color rojo, por ejemplo, están presentando errores. O sea, aquí observamos nosotros que hay errores. Ahí le va a dar clic el usuario y vas a poder ver con todo detalle cuáles son esos eventos de errores. Aquí, por ejemplo, este LAN es un analizador de latencia. Nosotros sabemos que precisamente la forma de medir el performance en las aplicaciones, pues básicamente es a través de latencia y a través de jitter. Entonces tú necesitas saber en dónde o en qué parte de la red está esa alta latencia y qué le está agregando esa alta latencia a la aplicación. Entonces aquí básicamente tenemos distintos dispositivos, ¿no? Con estos nombres y aquí el usuario va a empezar a ver con detalle esos eventos asociados a la alta latencia, ¿no? Aquí está yendo a un puerto en específico donde se ven paquetes perdidos, paquetes descartados. Aquí el usuario, por ejemplo, chequen ustedes cómo tienes un visor de switching y otro visor de routing. Ahí todo lo que está en rojo, pues obviamente son problemas a nivel de interfase. Y vean todo lo que estamos viendo, ¿no? La cantidad de errores a nivel de puerto. Estamos viendo, por ejemplo, aquí el consumo de CPU, el consumo de memoria de un switch en específico, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a hacer una configuración. Chequen ustedes, y esto es a lo que me refiero con la integración de Cloud Vision, por ejemplo, con un ServiceNow o con algún otro dispositivo. Por ejemplo, el usuario está dando de alta un equipo en particular. Y si a mí me interesa que me monitores Cloud Vision, los uplinks de los spines, ahí está, los spines 15 y 16 y los puertos Ethernet, todas esas interfaces. Y también me interesa
que me monitores los leaves. Ahí está metiendo los leaves. 4 leaves. O sea, básicamente lo que él quiere ver es generar una política que te permita monitorear los enlaces del IP Fabric. Y si ocurre algo, que ese evento tú lo recibas por correo electrónico o en algún aplicativo, en algún gestor de gestores. Ahí está agregando una plataforma de precisamente Slack, que es un gestor de gestores, para que básicamente en cuanto Cloud Vision identifique algún problema en el IP Fabric, lo notifica en este caso a Slack. Ahí generó la regla, la agregó, la salvó y aquí estamos en la consola de Slack. Y aquí estamos viendo, fíjense ustedes aquí, cómo Slack dice, ¿sabes qué? Cloud Vision me está reportando una anomalía de alta latencia, fíjense ustedes. Es una anomalía detectada en Cloud Tracer de un host hacia Azure. Esa anomalía se detectó abril 16 del 2020. Entonces, a esto es a lo que nos referimos con que Cloud Vision es una herramienta, es una plataforma abierta para poderse integrar con terceros. Hasta ahorita nada más hemos visto Slack, pero así como está esta plataforma de ticketing, tenemos otras. Tenemos plataformas, como lo dije, de virtualización, como VMware, como Red Hat. Tenemos plataformas de hiperconvergencia como Nutanix, donde también nos integramos para automatizar toda la operación del data center. Tenemos herramientas de seguridad como Panorama de Palo Alto, como Fortinet, como Checkpoint. Desde aquí mismo podemos ver la telemetría. O sea, si tenemos, por ejemplo, equipos de Fortinet en la red o equipos de Cisco en la red con sistemas operativos capaces de entregar telemetría, yo puedo mostrar la telemetría que me está arrojando el Fortinet o el Cisco para el administrador, aunque no sean cajas de arista. Entonces, si tú vas con algún otro fabricante de networking para data center y tú preguntas si es posible que su gestor pueda mostrar telemetría de terceros, te van a decir que no. Arista sí lo hace. Bueno, aquí es nada más para cerrar el comentario, mostramos la integración con Slack. Vamos a buscar aquí pues, una IP dentro del data center. Ya la encontró, es una IP que está activa, que está asociada a cierto dispositivo y te está dando todos los detalles. Está asociada a un port channel 304. Vamos a ver la visibilidad de flujos. ¿Hacia qué host se conecta esa IP? Vean ustedes. Y chequen ustedes, lo mostró muy rápido. Hay distintos contadores aquí que nos está entregando sobre esa interfaz en particular. ¿Sí lo ven? Por ejemplo, la cantidad de tráfico que está mandando hacia este dispositivo. Te lo muestra ahora sí que en la cantidad de bytes en consumo de ancho de banda, ¿no? Hacia cierto dispositivo o hacia cierto servicio o hacia cierto... Ahí estamos regresando a la vista de la red, cómo se encuentra la red, cómo está distribuido los equipos en una topología específica. Por ejemplo, aquí el usuario ahora está yendo hacia la configuración de BGP y le interesa conocer las rutas aprendidas de un dispositivo por BGP. Entonces te dice, ¿no? Que todos estos leaves están aprendiendo 22, 26, 27, 36 rutas de BGP. Es una red chica. Comúnmente un service provider aprende miles de rutas. Te dice, por ejemplo, en los flujos de tráfico, cuáles son los puertos de origen, los hosts de destino, los puertos de destino, los protocolos. Vean ustedes aquí. O sea, es como si estuvieras navegando muy, pero muy por las tripas de cómo se está comportando el switch para un servicio en específico. Pero aquí tú lo estás viendo de manera totalmente gráfica, ¿no? No es que tú estés entrando por línea de comandos y a través de muchos comandos viendo la información, ¿no? Aquí Cloud Vision te lo entrega todo de manera gráfica. Ahí nuevamente estamos viendo un flujo en particular desde el puerto de un leaf hacia otro leaf, otro servicio en otra ubicación. Estamos viendo nuevamente la parte de los bugs, los avisos de seguridad, la parte de configuración y la parte de imágenes de software, ¿no? ¿Cuántas distintas imágenes de software tenemos en la red? Ahí, por ejemplo, se está metiendo el usuario a un equipo en modo de configuración
apaga una interfaz. Y aquí ya se alcanza a ver, ¿no? Cómo se visualiza de manera rápida, de manera instantánea, esa interfaz que el usuario apagó. Estamos viendo aquí, por ejemplo, estamos entrando, es lo que les decía hace rato. Aquí el usuario va a comparar la configuración de hace 30 minutos con otra configuración. Y aquí básicamente, pues es lo que acaba de hacer. Apagó un puerto, apagó la interfaz Ethernet 1. Entonces ahí te dice, ¿no? Pues el cambio es ese, apagaste el puerto. El usuario aquí va a filtrar, digamos, algunos eventos. Está encontrando algunos eventos con severidad alta. Está viendo aquí el usuario una exposición a bugs, a errores de código en ciertos dispositivos. Por ejemplo, aquí el usuario está haciendo administración de imágenes para actualizar algunos equipos a cierto release, ¿no? Aquí, por ejemplo, observamos, ¿no? Que ya hizo algunas actualizaciones, precisamente las que mandó ejecutar. Vean ustedes, por ejemplo, esta parte también está buenísima. Cómo tú puedes ver en tiempo real y en histórico cómo se comporta BGP, cómo se comporta las rutas aprendidas de BGP, cómo se comporta la relación o el establecimiento de la vecindad entre un sistema autónomo y otro sistema autónomo. O sea, usualmente BGP es un protocolo sumamente estable y también sumamente difícil de configurar, porque es 100% ruteo basado en políticas, basado en muchos atributos. Y de repente, si tú no tienes bien configurado algo, tu switch puede empezar a aprender demasiadas rutas y la memoria se le va a acabar al switch y la red se va a trabar, ¿no? Un servicio en específico se va a detener. Entonces, por eso es que es tan importante el estar constantemente monitoreando cuántas rutas ha aprendido tu switch a través de BGP. Entonces, todo eso aquí, por ejemplo, lo estamos viendo con mucho nivel de detalle, tanto en tiempo real como en el histórico. Pues como pueden ver, es sumamente completa la herramienta en términos de operación. Esto que estamos viendo pues son tareas comunes de una red que ya está montada y que está operando. Son tareas comunes del día 2, le llaman, ¿no? Aquí están agendando algunas actividades para actualización de equipos. Entonces, pues imagínense, cuando tienes una red tal vez pequeña, ¿no? Un data center pequeño con 2 spines y 2 leaves, tal vez no es absolutamente necesario, o dependiendo, ¿no? Porque pues, cualquier data center es importante, ¿no? Por chico que sea, en cantidad de equipos es importante. Pero ¿a qué voy con el comentario? A que cuando ya tienes una red de 200 switches de Arista o de 100 switches o de 50, se hace absolutamente necesario tener una herramienta como esta, ¿no? Para poder administrar y poder automatizar, vaya, tu data center o tu red. Entonces, precisamente nosotros lo hacemos a partir de aquí, a partir de CloudVision. CloudVision es, digamos, pues es el gestor y es el SDN controller que puede interactuar con terceros para hacer automatización y hacer redes definidas por software, ¿no? Aquí, pues, nuevamente, ¿no? Esta es una red grande, de modo que, chequen aquí, este spine entró a algo que se llama modo de mantenimiento en BGP. Después de que entró a ese modo de mantenimiento de BGP, hicimos una actualización de la imagen del sistema operativo del switch. Después salió de modo de mantenimiento el spine 15. Después actualizamos el spine 16, mandamos a modo de mantenimiento el protocolo de BGP, hicimos la actualización de la imagen y salimos del modo de mantenimiento, ¿no? Entonces, todas estas tareas se completaron sin ningún problema. Posterior a eso, hicimos una actualización de los leaves a nivel de MLAG. Entonces aquí te dice, ¿no? Básicamente el grupo o los miembros del grupo 1 de MLAG fueron actualizados, ¿no? Que es básicamente el leaf 20 y el 22. Hicimos un análisis de la salud del switch posterior al upgrade en los leaves 20 y 22. Entonces, vas viendo cómo todas estas tareas que siempre son manuales, por ejemplo, en un service provider o en una red que tenga el protocolo BGP prendido, ni siquiera es común que tú mandes a modo de mantenimiento el BGP antes de hacer la actualización del software.
O sea, usualmente muchos equipos, cuando tú haces una actualización de software, los tienes que reiniciar, por lo que pierden tráfico. Nosotros, en lugar de reiniciar el equipo no necesita un restart para hacer una actualización o para que la actualización de software o de la imagen sea reflejada. Simplemente mandamos a modo de mantenimiento BGP, no hay caída de servicios, no hay pérdida de paquetes y el equipo sigue en operación, pero ya con la versión nueva de software, ¿no? Entonces, nuevamente eso te habla de la alta calidad que ofrece Arista, tanto sí, básicamente a nivel de sistemas operativos, a nivel de EOS. Estamos viendo aquí, por ejemplo, este equipo, el usuario le está dando clic en particular en el chequeo de salud de MLAG sobre un Leaf 21 y observamos todo esto, ¿no? Todos estos parámetros nos está entregando el CloudVision. Aquí, por ejemplo, te está diciendo que ahora van a utilizar CloudVision para hacer provisionamiento de servicios, configuración de servicios. Metiste nuevos equipos a producción, entonces tienes que configurarle su BGP y VPN más VXLAN. Entonces aquí vamos a darle play en el video. Es un equipo que está ubicado en el pod 1, que se conecta con un sistema autónomo 65000, que está dentro de un sistema autónomo 65000, mejor dicho, que tiene un router ID, el que está ahí, el 10.0. Ahí le está dando el hostname de un equipo que se conecta a este spine. Ahí está agregando unas interfaces también a nivel de dispositivo. Entonces aquí lo que estamos visualizando es cómo CloudVision hace la configuración de servicios. Chequen ustedes, por ejemplo, para aquí viene todo. Para que todo lo que te pide CloudVision para agregar así que un nuevo túnel de VXLAN, ¿no? ¿Cómo se va a llamar el servicio? ¿Qué VNIs van a pasar por ahí? ¿Cuál es la IP y cuál es la VLAN? Entonces, con esa facilidad, CloudVision así que traduce esto en comandos y los ejecuta en el switch que tú le indiques o los switches que tú le indiques. Y así como observamos, o sea, ahorita estamos observando un ambiente aquí de switching para data center, pero de la misma manera es un ambiente de routing para un service provider con MPLS o de la misma manera o sea, se administraría una red de campus con equipos de acceso, de agregación, de core o equipos PoE, Power over Ethernet en Leaf conectados a 7050 como spines. Aquí estamos comparando nuevamente la configuración. Ahí está toda la VLAN que metió el usuario, ¿no? Él creó la VLAN 2064, le puso que se llama tenant C, generó la interface VLAN 2064 con una IP 10.044/24, agregó dentro del VXLAN 1 la VLAN 2064 con el VNI 12064 y dentro de BGP también agregó, ¿no? Esa VLAN 1 para poderla anunciar, ¿no? A través de BGP. Entonces aquí estamos visualizando todo lo que nos permite hacer en términos de configuración de nuevos servicios CloudVision. Les voy a mostrar ahora la parte de CloudVision de Wi-Fi, ¿ok? Para que vean todo lo que aquí podemos ver. Por ejemplo, aquí vamos a entrar con un cliente en específico, por ejemplo. Esto es CloudVision solamente de Wi-Fi, ¿ok? Aquí, por ejemplo, si se fijan, la aplicación luce muy similar, nada más que esto es obviamente enfocado a la parte inalámbrica. Y así es como un cliente administraría la parte de switches, ¿no? Aquí con toda la facilidad, tú puedes observar que tienes 33 switches en esta red, tienes 256 usuarios concurrentes. Aquí tú le das simplemente un monitor, access points, y tú puedes visualizar el nombre del AP, si está o no actualizado, la MAC address, la IP, a qué switch se conecta ese AP, la velocidad a la que está amarrada, mejor dicho, la velocidad configurada entre el AP
y el switch, observamos que todos estos son switches de Wi-Fi 6 porque están amarrados a una velocidad de 1 giga y de 2.5 gigas. Observas el consumo de CPU en el AP, el consumo de memoria en el AP, la versión de firmware que está corriendo, desde hace cuánto está arriba ese AP, la cantidad de conexiones concurrentes que tiene ese AP. Fíjense, aquí observamos un AP que tiene hasta 55 conexiones concurrentes de Wi-Fi 6. Entonces tú puedes ver todo, ¿no? Puedes ver los APs, puedes ver los radios, puedes ver las redes activas. Pues sí, o sea, los SSIDs que están siendo anunciados con este cliente. Puedes ver el performance de las aplicaciones que están siendo transportadas, ¿no? Por Wi-Fi. Puedes ver inclusive si tuvieras túneles configurados de VXLAN o de IPsec en tu servicio inalámbrico, aquí lo podrías ver. Puedes ver, por ejemplo, todo esto ahora sí que por ubicación o de manera general en toda tu red. Entonces, estamos viendo que ahorita lo que les mostré fue, o lo que les he mostrado durante la mayor parte de la sesión ha sido el Wi-Fi enfocado en data center, enfocado en una red de un service provider, y ahorita estamos ya viendo lo que es Cloud Vision también, pero ya enfocado en la parte inalámbrica, ¿no? Cualquier cliente que tenga una red Wi-Fi con Arista tendría acceso a esto y desde aquí mismo monitorea si tú configuras nuevos SSIDs, configuras autenticación en un servicio de Radius o en un AAA, configuras túneles, puedes modificar settings de radiofrecuencia, tanto en banda de 2.4 como en banda de 5. En fin, puedes hacer todo desde Cloud Vision. Una pregunta. Adelante. No sé si con la Cloud Vision para el sistema de Wi-Fi es posible administrar también access points de terceros. No es posible, Edmundo. De hecho, mira, eso es una buena pregunta. Hacia dónde va la industria es hacia un protocolo que se llama Open Roaming, en donde sí, o sea, supuestamente yo voy a poder hacer handoff de los usuarios de una AP Arista con los usuarios de una AP de Cisco o los usuarios de una AP de Ruckus o de Fortinet. Y hay herramientas que sí te permiten hacer eso, Edmundo, que te permiten integrar distintas controladoras, ¿no? Sobre todo en un ambiente de controladoras se usaba eso. ¿Qué sucede, por ejemplo, con un cliente? Vamos a poner el ejemplo de la UNAM. La UNAM debe tener distintos sabores de Wi-Fi, distintos fabricantes. Tal vez la Facultad de Medicina le gustó Aruba, tal vez a la Facultad de Arquitectura le gustó el Wi-Fi de Ruckus y tal vez a alguien más escogió otra marca, ¿no? Pues, ¿qué sucede? Que administrar eso se vuelve complejo, ¿no? Porque era lo que estábamos hablando, son distintos silos de administración, distintos fabricantes. Entonces, sí hay algunas herramientas que te permiten no configurar, sino visualizar, digamos, los distintos sabores o los distintos fabricantes de Wi-Fi que tú tienes. Pero no es el caso de nosotros. O sea, lo que nosotros hacemos es, tú puedes desde la herramienta que yo les mostré, administrar Wi-Fi 5, que es el estándar viejito. Puedes administrar Wi-Fi 6, que es el nuevo estándar. De hecho, mis APs te permiten. Si tú tienes, por ejemplo, un cliente que hizo una inversión con Arista en Wi-Fi 5 y ahora el cliente quiere migrar a Wi-Fi 6, nosotros permitimos que los APs hagan handoff, ¿no? Entre Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6. Y desde la misma herramienta tú puedes configurar redes en Wi-Fi 5 o en Wi-Fi 6 como tú lo necesites. Sí permitimos, Edmundo, nosotros en la parte de WIPS, que el WIPS es la parte de seguridad llevada a Wi-Fi. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede con el WIPS? No sé si estás familiarizado con el concepto. ¿Habías escuchado de WIPS o antes? ¿No? No. WIPS es, por ejemplo, imagínate que, regresando otra vez al caso de la UNAM, tú eres el administrador tal vez de tecnología de la Facultad de Medicina, ¿no? Y a ti te interesa saber que en tus facultades de medicina, en el campus de Guadalajara, en el campus de Monterrey, en el campus de Ciudad de México, en el campus de Puebla, tú tengas solamente APs autorizados o APs del vendor que tú escogiste en las instalaciones. Pero si detectas que alguien se quiere hacer el chistoso y conectó ahí otro AP de otra marca, pues tú quieres eliminar eso. O tal vez alguien no lo hizo queriendo hacer el chistoso, sino más bien queriendo hackear la red, ¿no? Eso también es común.
Entonces alguien conectó una AP ahí de marca Huawei y está anunciando SSIDs que sí son de la facultad y quiere hacer pues sí, un sniffer o quiere hackear información de algún profesor o de algún alumno en particular. Esas cosas suceden. Aunque nos parezca a veces extraño o ajeno, pues eso es, ahora sí que el pan de cada día, tanto en ambientes, O de ciencia ficción, ¿no? parecería, pero no lo es, ¿eh? Por Así ejemplo, es. imagínate en una sucursal de Scotiabank, por ejemplo. Obviamente ahí nada más va a tener acceso al Wi-Fi el empleado del banco, ¿no? Porque ni siquiera le vas a dar acceso al Wi-Fi al cliente del banco. Pero ¿qué sucede? Que a lo mejor, imagínate que en la sucursal del banco, que es una de estas sucursales que está en una plaza comercial, y en el local de al lado, imagínate que es en Antara, y en el local de al lado, pues tal vez es una tienda de ropa, y alguien ahí tiene una P y que está te anunciando SSIDs que son del banco. Entonces ahí es cuando el WIP se vuelve absolutamente necesario, imprescindible, porque tú tienes que garantizar que en tus sucursales, en tu corporativo, solamente haya Ps autorizados y que solamente se conectan a tu red de usuarios autorizados. Tú no le puedes dar conectividad a alguien más. Entonces ¿Ok? ahí es cuando tú tienes que aplicar políticas de WIPs en tu red. Y desde Cloud Vision, que es la herramienta que yo les mostré ahorita, desde ahí tú aplicas políticas de WIPs. Tú configuras redes inalámbricas y configuras políticas de WIPs para permitir que solamente se conecten a tu red APs autorizados y que solamente se conecten a tu red usuarios autorizados y que cualquier otro usuario que no sea, ahora sí que del banco, que no sea un empleado del banco, vas a evitar que se conecte a tu Wi-Fi o vas a evitar ese tipo de cosas, ¿no? Que si tú identificas que un AP ajeno a tu red está anunciando SSIDs que sí son de tu organización, tú lo puedes bloquear, ese AP, digamos, por radiofrecuencia. Entonces, todo ese tipo de cosas sí las podemos hacer nosotros. Entonces, en particular, para responder bien tu pregunta, en ese ámbito de WIPS, sí, nosotros sí permitimos integrarnos con controladoras, por ejemplo, de Cisco o de HP o de Aruba. O sea, en el tema este de Wi-Fi, todos nuestros APs que tienen un tercer radio te permiten hacer tanto Wi-Fi como WIPS de manera, o sea, al mismo tiempo, ¿no? Tener ambos servicios dentro de un mismo AP. Nuestra tecnología lo permite. Y nuestra tecnología también permite que nosotros interactuemos con controladoras de Cisco Ironet o de Aruba para poder básicamente aplicar políticas de seguridad a ese tipo de APs, aunque no sean de la marca Arista, tú puedes aplicar desde aquí políticas de seguridad. ¿Qué sucede, por ejemplo, nuevamente, ¿no? Regreso al tema de la UNAM. Te aseguro que para la gente de seguridad es bien importante el WIPS y es un problema porque ellos tienen Wi-Fi de muchos fabricantes. O yendo a otro cliente, por ejemplo, un cliente, imagínate una fábrica en Guadalajara que tiene dos plantas, ¿no? Tal vez una planta la tiene con Wi-Fi de Aruba y otra planta la tiene con Wi-Fi de Cisco. Pero independientemente, aunque sean fabricantes diferentes, tú necesitas una misma consola. Y a lo mejor en el corporativo tienes el Wi-Fi de Arista. Y tú necesitas unificar las políticas de seguridad, ¿no? Que las mismas políticas de seguridad que tú aplicas a usuarios en la planta donde tienen Wi-Fi de Aruba, tengan las mismas políticas de seguridad que los que tienen Wi-Fi de Cisco en el otro lado de la ciudad. Entonces, ahí sí te sirve la consola de Arista, porque Arista te va a permitir, además de administrar el Wi-Fi de Arista, te va a permitir visualizar todos los APs de Cisco y de Aruba en tus plantas y unificar las políticas de seguridad. Entonces, digamos, lo hacemos parcialmente, o sea, sí lo hacemos para temas de WIPS, pero no lo hacemos para temas de Wi-Fi. Si yo quisiera, por ejemplo, desde la consola de Arista, ¿qué sucede, por ejemplo, con las arquitecturas de Wi-Fi? Las arquitecturas de Wi-Fi tradicionales están basadas en un controlador. Entonces, tú tienes que ir al controlador y en el controlador tú vas a generar un nuevo SSID o vas a modificar un SSID existente. Pero es una arquitectura basada en un controlador donde la capa de inteligencia del Wi-Fi la tiene el controlador. En el caso de nosotros, eso no funciona así. Tú simplemente gestionas desde la herramienta que les enseñé ahorita y desde ahí sí puedes incorporar desde el punto de vista de WIPS, como te lo indiqué,
una solución de Cisco o una solución de Aruba, pero no puedes obviamente configurar un nuevo SSID para una red de Cisco, porque para eso tendrías que ir al controlador de Cisco Ironet, ¿no? O lo mismo con Huawei y lo mismo con Ruckus, ¿no? Así es básicamente el comentario. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Sobre la parte de data center, pues bueno, la idea fue mostrarles el video, dándoles ahora sí que un tour por toda la herramienta para que vean ahora sí que pues el gran alcance, ¿no? Yo lo llamaría así, el gran alcance que tiene la herramienta para poder administrar ambientes de centros de datos, ¿no? Ahí el video mostró una integración con Slack, que es un administrador de eventos, pero podemos tener múltiples integraciones, ¿no? O sea, hay videos donde mostramos equipo Nexus de Cisco o hay videos donde mostramos firewalls de Fortinet, básicamente entregando telemetría a CloudVision. Hay videos donde mostramos integración con Acropolis de Nutanix. Hay videos donde mostramos integración con VMware. O sea que a lo que quiero llegar con esto es que dependiendo de las necesidades de cada cliente, ahora sí que CloudVision se puede integrar, ¿no? En distintos ambientes. Les estoy hablando de temas de seguridad, de temas de hiperconvergencia, de temas de hipervisores, pero en realidad son muy variados los ambientes. Ahora, en el punto de vista también del CloudVision de Wi-Fi, igualmente, ¿no? Se puede integrar también con herramientas de Network Access Control, como ForScout, como Fortinet, como Cisco ISE o como el mismo Aruba ClearPass, para que tú desde ese Network Access Control implementes políticas de seguridad en tu campus, ¿no? Ahora sí que el tema de CloudVision puede ser, ahora sí que es muy amplio y puede ser tan específico para cada caso de uso que tendríamos que profundizar mucho en cada caso, pero bueno, ahí sería ya un tema de hacia dónde van las necesidades del cliente, ¿no? De cada usuario o cada cliente en específico. Muy buena la presentación. Buenos días. Tengo una pequeña pregunta, Sí. Alejandro, ahí antes de terminar. Adelante, Carlos. Ujú. Hemos visto que casi todo el video se fue por el lado de la infraestructura, pero también es posible visualizar o tener información de lo que está pasando con los servidores o con las aplicaciones que están corriendo en los servidores. Ahí sí la respuesta es no, Carlos. O sea, mira, por ejemplo, tenemos servidores HP, servidores Dell, servidores Lenovo, donde ellos tienen también su propio gestor, ¿no? Y ahí tú ves, pues ahora sí que igualmente, ¿no? Me imagino yo que por telemetría, porque SNMP no tiene mucho sentido ahí, o no cumpliría, ¿no? Con las necesidades de una SAN, por ejemplo, ¿no? Pero digamos que desde CloudVision tú puedas ver cómo está particionado el disco de un servidor, o cómo está la memoria de un servidor, o cómo está el consumo de CPU de un servidor. No, eso no es posible. O sea, digamos, a nivel de networking, si nos integramos, más bien quien haría esa función, en este caso sería la aplicación de VMware. O sea, VMware se va a encargar de integrar el networking y de integrar, ahora sí que los tres hilos del data center, el cómputo, el storage y el networking. Eso lo verías en un VMware. O lo verías en literalmente, ¿no? En Acropolis, pero no en Arista, o no en Cisco, o no en el vendor de networking que tengas, ¿no? O sea, eso es como que otra parte del data center que no verías aquí. Lo verías en la solución de hiperconvergencia de HP, por ejemplo. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Alex. ¿Ok? Entonces aquí, Terminamos. paramos la sesión y bueno, pues les reiteramos que estamos a la orden, ¿no? Para cualquier oportunidad que tengan no solamente de data center, o sea, sí estoy bien consciente de que la sesión se enfocó mucho en data center, pero, o sea, realmente entendamos todos que Arista tiene producto y tiene soluciones no solamente para el data center, o sea, sí, obviamente en data center somos líderes en networking por 6 años consecutivos y es nuestra carta de entrada, pero también identifiquemos juntos oportunidades de campus, ¿no? Oportunidades de switching en acceso, oportunidades de Wi-Fi y también oportunidades de seguridad con el tema de Awake y con el tema de DMF, ¿no? Identifiquemos este tipo de oportunidades para poderlas trabajar junto con ustedes, ¿ok?
Sí, seguro. Muchas gracias, Alex. Si hay a los participantes, si hay alguna inquietud sobre alguna solución de arista, pues háganmelo saber para que podamos hacer este tipo de actividades que los permita profundizar más en la marca y especializarse en la misma, ¿no? Entonces estamos ahí atentos. Si no hay más dudas o comentarios, pues les agradecemos su participación en esta actividad. Pues le agradezco a Alex Arriaga, Sales Engineer de Arista, el apoyo y liderazgo en esta actividad, y sin más quedo a sus órdenes para futuras conversaciones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Muchas gracias a ustedes Gracias. también. Que Gracias. estén tengan muy buen bien, día. señores. Cuídense. Hasta luego. Hombre, Hasta Igualmente. luego. hasta luego. Abrazos.